Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 213, segmento número 5. Bueno, tenemos el tiempo ya agotado. Vamos a solicitarle un permiso, por supuesto, al canal 11 del Zulia y a la gente también de la emisora de Radio Galáctica, la 100.9, y bueno, también las redes sociales. De todas maneras, vamos a descansar el próximo lunes y el próximo lunes. Así que denme en la ñapa. Aquí tenemos, reestrenamos la etiqueta de la semana. Venezuela está de moda. Recordamos nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros, 412-065-1749. Este segmento número 5 tenemos sección Visión Geoeconómica. Visión Geoeconómica. Bueno, antes del tema de introducción, que es el levantamiento de sanciones, vamos a ver un video primero y después hacemos el comentario. Entonces en total tenemos 947 medidas coercitivas unilaterales. Es la última actualización. Cada acción que se toma en el plano político o económico, porque las medidas coercitivas no solo son económicas, medidas de coerción política, hay que evaluarlas en el contexto de que pudieran ser medidas o sanciones directas o medidas restrictivas y punitivas. Las medidas coercitivas unilaterales o llamadas sanciones son siempre instrumentos que vienen después que fracasan las acciones políticas contra los gobiernos. Okay. Es decir, ellos fracasan contra Rusia, entonces le imponen sanciones. Ellos fracasan contra Irán, los intentos que han tenido incluso de derrocar, recordemos el año 2011 en Irán, la famosa Revolución Verde, fracasan, entonces después de eso imponen sanciones. En Venezuela tienen ya, van a cumplir en diciembre 10 años bajo medidas coercitivas unilaterales, bajo bloqueo. Después del 28 de julio, dentro del plan de un golpe ciberfascista que incluía violencia política, que incluía aprovechamiento del evento electoral, intervenir el proceso electoral, producir un blackout electoral para luego justificar una operación en internet, una operación en las redes sociales con unas supuestas actas, etcétera, etcétera, todo lo que vimos, y violencia de calle. Cuando fracasa, entonces el resultado es que en menos de un mes el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 16 altos funcionarios, incluyendo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a 5 magistrados más, fiscales, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Justicia resolvió la controversia electoral en el contexto de la Constitución y los cuerpos de seguridad ayudaron a calmar un país que sufrió 27 víctimas fatales en 5 días. Entonces, por hacer su trabajo estos funcionarios, por cumplir la Constitución, por traerle paz al país, fueron sancionados. Bueno, excelente video y quise que fuera anterior porque el tema de introducción de Visión Geoeconómica es el levantamiento de sanciones. Mr. Joe Biden, President United States of America, se le acabó el tiempo, se va en enero. No tuvo usted la valentía, el coraje de saber lo que más le convenía a los Estados Unidos de Norteamérica y a su pueblo. Mantuvo usted las sanciones, el bloqueo criminal y mantuvo usted las medidas coercitivas unilaterales como el monopolio para asfixiar la economía de nuestro país y hacer sufrir a nuestro pueblo. Querer derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros, bueno, le salió el tiro por la culata muy mal. El presidente Maduro ha sido reelecto el 28 de julio para el periodo 2025-2031. Usted se va ahora en enero. Cuando usted se vaya en enero, él va a asumir el 10 de enero el nuevo periodo 2025-2031. Así que usted pasará en el basural de la historia contra los pueblos libres, independientes y soberanos del mundo. Caso Venezuela, por no haber sido capaz de eliminar el bloqueo económico, la eliminación o suspensión definitiva de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Aquí sigue resistiendo nuestro pueblo feliz, igual que Cuba, igual que Nicaragua, igual que cualquier nación del mundo. Miren, la independencia no tiene precio, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y en el caso nuestro la revolución bolivariana es suficiente motivo ¿para qué? Para seguir resistiendo feliz.
¿Cuánto perdimos ya o cuánto hemos perdido en 24, casi 25 años de bloqueo y embargo? Bueno, quizás $1 billón, 1.000 millones de dólares. Les recuerdo por última vez en este año, Citgo Corporation en United States of America, el oro en Londres, monómeros en Colombia, las inversiones de Isla en la refinería Isla de Aruba, las inversiones en Jamaica, Petrojamaica, todas las inversiones que hizo el Banco Central de Venezuela, nuestras industrias básicas, todo absolutamente se lo robaron, lo hurtaron, se lo llevaron, pero nosotros seguimos aquí resistiendo y vamos a seguir resistiendo en Revolución Bolivariana. Imagínense, 947 medidas coercitivas unilaterales no van a doblegar a la patria grande de Bolívar, a la patria grande de Urdaneta, a la patria grande de Sucre, de José Leonardo Chirino, de Guaycaipuro, de Nigales. Nosotros seguiremos adelante, con sanciones o sin sanciones, nosotros vamos a vencer, seguro que sí. Y ahora tenemos aquí en Visión Geoeconómica como tema central Venezuela, potencia exportadora. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro y venimos con un comentario al respecto. Estamos haciendo un milagro económico con un plan. Primero, sustituir importaciones es clave, fundamental. Producirlo todo en Venezuela y se puede, tenemos un buen parque industrial. Y luego, desarrollar con mucha fuerza la vocación exportadora de todo el parque industrial de Venezuela. Es otra de las orientaciones que he dado en el marco del plan de las 7T, la T número 1, que es la transformación económica de Venezuela. Desarrollar la vocación exportadora sostenible. Ya tenemos la ruta, ya tenemos los países, ya tenemos los mercados. Los empresarios del país, pequeñitos, pequeños, medianos, regulares, grandes, grandotes, nacionales e internacionales, saben a esta altura que cuentan con Nicolás Maduro Moro como presidente para apoyar el desarrollo económico de todas sus empresas y en un todo de la economía nacional. Bueno, ahí está el presidente de la República tocando el tema de lo que nos toca ahora, y es que convertirnos y desarrollar lo que nosotros tenemos como potencia exportadora de muchos bienes y servicios, de muchos rubros tradicionales. Miren, nosotros desde los años de la invasión del colonizador español, ya nosotros teníamos aquí tierras aptas, productivas, mucha biodiversidad, y llegó la colonia y ellos explotaron y saquearon, de aquí se llevaron cuanto pudieron llevarse, oro, materias primas, trajeron caballos, trajeron mulas, trajeron equipos para la agricultura. En el caso venezolano específico estoy hablando, porque habían civilizaciones con técnicas y tecnologías más avanzadas, como los incas en el Perú, los quechua en Guatemala, los aztecas en México. A nosotros nos tocó aquí una población de pueblos originarios artesana, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cosmovisión, y ya conocían el trabajo de la siembra en menor escala, de la pesca, la caza. Pero lo que nosotros heredamos de nuestros pueblos originarios es la gran potencia geoeconómica que es Venezuela en cuanto a todo lo que aquí tenemos. Llegó la colonia e impusieron ahí la compañía guipuzcoana y nos cobraron impuestos por las exportaciones que hacíamos de los bienes y servicios que ellos traían de España y del resto de Europa. Atesoraron grandes riquezas para el reino de España y para otros países de Europa, y nosotros seguimos aquí trabajando. Llegó la independencia definitiva en 1823 con la batalla naval del Lago. Murió Bolívar, el padre libertador, el 17 de diciembre de 1830, vino la guerra de federación, apareció la primera explotación petrolera allá en la hacienda Alquitrán, en el estado Táchira, muy rudimentaria, muy artesanal, pero definitivamente en 1914 explota el Sumaque 1 y nos convertimos ya
en una nación con referencia de mucho petróleo para el mundo, y así lo terminamos nosotros de materializar en 1922 con la explotación del del Barroso I, Barroso II. Vino la generación del 28, vino la caída por la muerte de Gómez, entramos nosotros a la década de 1935-1945 con Isaías Medina Angarita, llegó el triunvirato gubernamental de Marcos Pérez Jiménez, Delgado Chalbaud, no recuerdo ahorita el otro coronel cómo se llamaba, 1952, una elección para una constituyente, Marcos Pérez Jiménez se apodera en el poder, es la década de lo que ahora el presidente está nombrando, y el presidente está hablando ahora mismo de la sustitución de importaciones. ¿Y qué era la sustitución de importaciones? Bueno, que con los recursos que empezó a generar el petróleo, que de manera, miren, sin ningún control en cuanto a la producción, en cuanto a la explotación, en cuanto a la exportación. Aquí todavía los gringos, si explotan 100 años pagándonos impuestos, jamás nos van a pagar los impuestos de lo que se llevaron entre 1914 y 1941-45, la primera ley sobre hidrocarburos, Gumersindo Torres, creo que así se llamaba entonces el ministro de Gómez para la época, en 1921-22 fracasó. Vino un segundo intento en 1928 hasta que llegó la ley de hidrocarburos con el famoso fiti-fiti. Y entonces nosotros, cuando los 10 años de dictadura militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez, se da en Venezuela el tema de la sustitución de importaciones y se invierten grandes recursos en la industrialización nacional, que lamentablemente cayó en manos de ¿quién? En los ministros de Gómez y en los ministros de Isaías Medina Angarita, los mismos adecos y los mismos revolucionarios iquecopellanos. Es decir, ¿quiénes estaban ahí? Las grandes familias, los Machado, los Mendoza, los Faría, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fueron los que lograron recibir los recursos de la renta petrolera de los años 40, 50 y 60 con el plan de la sustitución de importaciones. Después vino Carlos Andrés Pérez en la bonanza petrolera de las décadas de los 70 y creó el Fondo de Inversiones de Venezuela. Había tanto dinero que era necesario crear un fondo para ver en qué se gastaba. Esa es la verdad. La renta petrolera aquí fue dilapidada, hubo mucha corrupción, hubo poca inversión en cuanto a la diversificación, nunca hubo sustitución de importaciones y eso trajo como consecuencia, cuando se revierte la moneda y los precios bajan, entonces viene el tema de la internacionalización de la industria petrolera y nos vamos con la compra en Europa de la Beva Oil, en Alemania y Suecia, y la compra en 1985 del 50% de Ciggo Corporation, en 1990 de la otra mitad. Es decir, la internacionalización de la industria petrolera, porque la renta petrolera nos daba los suficientes dólares para que aquí no hubiese sustitución de importaciones, sino que viviéramos con una economía monoproductora, monoexplotadora, monoexportadora. Ahí quería llegar. Desde 1900 nosotros dejamos de ser un país exportador de café, de cacao, de tabaco. En verdad éramos grandes, los primeros exportadores. Nuestro café venezolano era uno de los mejores en la época de la colonia y después de la colonia hasta que llegó el petróleo. Cuando llegó el petróleo se sustituyeron las producciones de esos rubros, café, cacao, pieles de animales, cría de ganadería vacuna, porcina, ovina. Teníamos nosotros una producción nacional que satisfacía la demanda interna, pero llegó el petróleo y empezamos a importar todo, leche enlatada, jamones, cerdo, cualquier cantidad de alimentos, cualquier cantidad de equipos, de bienes y servicios, tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como de Europa. Esa es la realidad que nos llevó a nosotros a donde estamos. Que la renta petrolera nos retribuyó en otras cosas, sí, tenemos grandes autopistas, tenemos obras de infraestructura que todavía podemos seguir valorando, que fueron construidas con renta petrolera. Tenemos hermosas universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la sede de la Universidad de Oriente, la sede de la Universidad de Los Andes, grandes liceos. Miren, el liceo donde yo estudié bachillerato,
cuarto y quinto año, Jesús Enrique Lozada. Ese liceo es prácticamente una universidad de cualquier país centroamericano, no tengo duda de eso. No sé en qué condiciones está ahora mismo el Liceo Jesús Enrique Lozada. Lo que quiero hablar es de las obras de infraestructura, porque no es verdad tampoco que la renta petrolera no le retribuyó nada a la sociedad venezolana y a la nación venezolana. Gracias a la renta petrolera tenemos grandes autopistas, tuvimos proyectos de trenes, construimos aeropuertos, construimos puertos, construimos cualquier cantidad de cosas, pero también construimos el costumbrismo a la manguangua, a la corrupción, a la apropiación indebida del erario público, porque es verdad que también con la renta petrolera se enriqueció todo el liderazgo de los gobiernos nacionales desde 1914, hasta nuestros días todavía se están enriqueciendo algunos, y ahí hay casos ahorita como lo que ha pasado con los últimos ministros del Poder Popular de Energía, de Petróleo y presidentes de PDVSA, el señor Tarek El Ansaimi y el señor Coronel Tellechea. Hechos lamentables que no es para tocarlos en este programa, pero es que también el olor del billete verde, el olor del dinero, llevó a que hombres honestos, transparentes, llegaran a convertirse en ladrones, hurtadores, corruptos del erario público. Y así no solamente hay ministros, hay presidentes juzgados también, hay malversación de fondos, cualquier mecanismo donde un individuo, un funcionario público reciba dinero mal habido, que es de nuestro pueblo, es un ladrón y no tiene otro nombre que eso, es un corrupto. Entonces ahora el presidente quiere convertir a Venezuela de nuevo en lo que Venezuela fue en los tiempos de la colonia y los tiempos de la independencia hasta la monoproducción. Por eso yo no digo que las exportaciones no tradicionales son los productos agrícolas, pecuarios, no, esos son los tradicionales. La exportación no tradicional es el petróleo, es el hierro, es el bitumen ese que inventaron los científicos del CONICIT de la Cuarta República para que las grandes reservas de petróleo pesado y extrapesado que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco, hoy salvada por el comandante Chávez, faja petrolífera del Orinoco, se convirtiera en un petróleo pesado y que no lo siguieran vendiendo como oro emulsión, que fue el nombre que le dieron, mezclándola con agua y con menor precio, casi el mismo precio del carbón, fósiles contaminantes. Hoy día la faja petrolífera de Orinoco es nacionalizada, se renacionalizó y todos los convenios que la Cuarta República firmó, por supuesto, se acabaron. Y bueno, se acabó la renta petrolera, esa es la verdad. El embargo económico, las sanciones económicas, las medidas coercitivas unilaterales han obligado a nuestro presidente, que se las sabe todas hoy día, un estadista, y a todo el gobierno nacional a aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que tenemos nosotros aquí en Venezuela para explotar todo lo que yo he llamado la Corporación Geoeconómica Venezuela, lo tiene todo para todo. La Corporación Geoeconómica Lago de Maracaibo, rica en yacimientos de petróleo, gas asociado, gas libre, en acuicultura, en piscicultura, en grandes orillas para el desarrollo agrícola y pecuario. También tenemos la Corporación Geoeconómica de la Guayana Esequiba, rica también en oro, en petróleo, en biodiversidad. Tenemos también el arco minero del Orinoco, allá también en el oriente del país, suroriente, y tenemos la faja petrolífera del Orinoco. Pero tenemos costa desde el hito número 1 en La Guajira hasta allá está Barranca del Orinoco, hasta ahí las costas de nosotros frente a la península de Paria y lo que conocemos como Trinidad y Tobago. Y tenemos, bueno, la salida al Mar Caribe a través de toda la costa que tenemos nosotros en el oriente del país, el oriente insular también de las islas que tenemos ahí, y toda esa pesca que nosotros pudiéramos aprovechar, la pesca sustentable, sin dañar el ecosistema, el desarrollo y el crecimiento sostenido y sustentable, la sustitución de importaciones, la industrialización definitiva. Ya nosotros llegamos a la fase ya de que estamos produciendo el 100% de lo que necesitamos los venezolanos. Nuestra población hoy día, todos los alimentos que consume
son hechos en Venezuela, creados en Venezuela, Made in Venezuela. Las bolsas CLAC cubren 9 millones de familias en todo el territorio nacional. Somos una población de más o menos unos 30 millones de habitantes y la fortaleza económica que nosotros tenemos en esos diferentes rubros que acabo de nombrar, llegó el momento ya de que la industrialización del país, con los pocos ingresos que estamos recibiendo, de la manera como el presidente ha mantenido en verdad la estabilidad cambiaria, aunque el dólar se nos ha ido hacia arriba sin lógica económica, porque hay ahí, por supuesto, una mezcolanza de corrupción, hay una mezcolanza de necesidad por el periodo de Navidad, pero cuando llegue el momento de la restitución de los inventarios, seguro el presidente aquí aplicará alguna medida económica de corrección de la expansión monetaria para que nuestros emprendedores, nuestros empresarios, nuestros comerciantes tengan un dólar en verdad adecuado a las necesidades de importar los bienes y servicios, las materias primas o los componentes que nosotros no producimos aquí, que necesariamente tenemos que exportar. Venezuela sigue siendo potencia como el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, cuartas en gas, tenemos séptimo lugar en la producción o reservas de oro y una cantidad de otros metales que seguro están ya siendo negociados por el gobierno nacional con las naciones amigas del mundo. No entramos a los BRIC, pero el presidente se reunió con un poco más de 33 dignatarios, presidentes, jefes de Estado, primeros ministros, representantes, y ahí él vino con un portafolio lleno de convenios, de acuerdos y de contratos con las naciones, con los pueblos, y por supuesto allá esos países miembros llevaron también todos los que son los acuerdos a nosotros. Nosotros seguiremos exportando petróleo, seguiremos exportando gas, seguiremos exportando oro, vamos a exportar coltán, vamos a exportar brillantes, vamos a exportar todo lo que podamos exportar, vamos a exportar rubros agrícolas y pecuarios. Y tenemos aquí todo para satisfacer la demanda interna. Y Venezuela, como dice el título, Venezuela potencia exportadores, porque todos los venezolanos, junto a nuestro gobierno, todos, absolutamente todos, vamos a sumar esfuerzos para que Venezuela definitivamente, una vez liberados del imperio español, una vez que ya vivimos la oscura experiencia de la mala utilización de la renta petrolera y nos hemos tenido que abocar a producir, que el esfuerzo del venezolano, que el esfuerzo del trabajo sea en verdad productivo y que no sea la renta petrolera que no tiene esfuerzo, porque eso lo tenemos ahí, lo sacamos y lo vendemos y ya. No, tenemos que darle valor agregado. Por eso la industrialización, aguas abajo, de la producción nacional tiene que ser de calidad. Pero, señor presidente, para que eso también sea posible, es necesario considerar las carreteras y los caminos agrícolas para que nuestros productores agrícolas y pecuarios también puedan llevar y traer sus materias primas, sus insumos, sus equipos, sus maquinarias. También debe haber una verdadera política de satisfacción en cuanto al combustible, la gasolina, el diésel, el querosén, y también tiene que haber el sistema de alumbrado. Si nosotros satisfacemos el sector primario, el sector que produce la materia prima, seguro nuestro sector intermedio, las industrias, van a tener materias primas para procesar y aguas abajo tener producción, productos elaborados para el consumo nacional en cualquiera de las cantidades y capacidades que nosotros pudiéramos tener. Nosotros tenemos un parque industrial que está definitivamente en parte obsoleto, pero en parte también insuficiente su capacidad de producción, porque están ahí, tienen 20, 30, hasta 40 años, donde se produce solamente el 25% de su capacidad instalada. Las grandes corporaciones de alimentos se fueron, se fue Colgate-Palmolive, se fue Kellogg, se fue también cuánta cantidad de industrias de artículos del hogar, se fueron los grandes laboratorios de las medicinas, los grandes empresarios que producían los equipos médicos, se fueron, y nosotros lo que tenemos que aprovechar con la mano de obra especializada, con la diversificación y la división en verdad de que cada cual a su puesto de trabajo según su capacidad, según su condición, con buenos salarios también,
que también tenga una vivienda digna, que también tenga una calle, que también tenga un parque, que también exista una escuela. Pero más allá de las satisfacciones sociales de nuestro pueblo, señor presidente, es necesario también la reactivación inmediata en toda nuestra frontera, en nuestros puertos y aeropuertos, del sistema de cambio e intercambio para tener nosotros ventajas comparativas en cuanto a la gente que se vaya, a la gente que vuelve, tener en las casas de cambio las divisas que reforzarán, por supuesto, las divisas del Banco Central de Venezuela para utilizarlas en las inversiones que tengamos que utilizarlas. Es necesario también que Bolivariana de Puertos active la modernización de los puertos, el puerto de Maracaibo, el puerto de Puerto Cabello, La Guaira, Guanta, etcétera, etcétera. Y también nuestros aeropuertos que satisfagan la demanda, no solamente para la carga y descarga, en el caso aquí de Maracaibo necesitamos que el aeropuerto traiga aviones para cargar el cangrejo, el camarón y especies que tienen una carencia de muy poco tiempo y es necesario llevarlos en avión y no en barco. Facilitar toda la ventana, toda la taquilla de importación y exportación para todo emprendedor, toda corporación, toda empresa pública o privada pueda exportar y pueda importar sin intermediación, sin agentes, sin corrupción, sin comisiones. Eso es lo que nosotros en verdad necesitamos para que el motor exportador dentro de las 7T de transformación puedan irse a la práctica en beneficio del Estado venezolano, que haciendo extracción es el distribuidor de la riqueza para todo nuestro pueblo, y seguir nosotros exportando para los países hermanos de Colombia, los empresarios de Colombia, los empresarios de Brasil, de las Antillas, cuando toque con los Estados Unidos de Norteamérica o con la Unión Europea, con Asia, con la China, con los países miembros de los BRIC, con los acuerdos. No hace falta estar en los BRIC como tal, no. Con los acuerdos bilaterales que el presidente firmó es suficiente para que nosotros iniciemos un proceso de exportaciones y que esas divisas y esos ingresos vengan en equipos, en tecnología, en transferencia de tecnología, para que el parque industrial de Venezuela se reactive, se modernice, pero no basta. Nosotros apoyar al sector primario, necesitamos apoyar al sector secundario, a la industria, pero también desarrollar lo que desarrolla cualquier economía moderna del mundo, como es el sector servicio, que funcione en los puertos, que funcione en los aeropuertos, y lo que debe ser el complemento, la panacea de esta industrialización y de esta sustitución de importaciones, las zonas económicas especiales en todo el país donde tengamos ventajas comparativas y competitivas, como las tenemos aquí en el Zulia. Señor presidente, seguimos aquí solicitando la zona económica especial del Zulia, en la subregión Guajira, en el eje metropolitano, en el eje Machiques-Perijá, en el sur del lago, en la costa oriental del lago. Invito al general en jefe Ernesto Reverol, abandere, señor general, el proyecto de la zona económica especial del Zulia. Sería el baluarte para los nuevos escenarios de conquistar el favor de todos los zulianos en los escenarios que vienen en el año 2025. Bueno, vamos a dejar el tema por ahí. Voy a saludar aquí a la gente que nos escribe para irnos. Esteban Morales, su trabajo con las zonas económicas es un paso hacia adelante. Gracias. Carmen Díaz, nuestro alcalde es un verdadero defensor de los intereses del pueblo. Manuel Castro, su enfoque proactivo es lo que Venezuela necesita ahora mismo. Gracias. Lucía Martínez, el análisis del alcalde muestra su profundo conocimiento del sector exportador. Andrés Jiménez es un líder que sabe escuchar y actuar según las necesidades del pueblo. Rafael Pérez, su compromiso con el desarrollo sostenible es admirable. Felipe Ramírez, el alcalde está construyendo puentes entre el gobierno y el pueblo. Julián Torres, Sobalbarro tiene una visión clara y estratégica para el futuro económico del país. Gracias. Oscar Ramírez, el análisis sobre Venezuela como potencia exportadora es muy acertado. Gracias. Juan Pérez, su visión sobre las exportaciones es esperanzadora para el futuro del país. Carlos Martínez, el alcalde de Sobalbarro demuestra un compromiso genuino con el desarrollo económico. Ana Rodríguez, sus propuestas son claves para revitalizar la economía nacional. Luis Gómez, el alcalde está haciendo un gran trabajo en la gestión de recursos. Sofía Torres, saludos alcalde.
Aprecio su enfoque en la producción nacional y las exportaciones. Gracias. Claudia Jiménez, su gestión está marcando la diferencia en Almirante Padilla. Javier Silva, el alcalde tiene una clara visión de cómo manejar la economía. Ricardo Morales, el alcalde de Sobalbarro, entiende las necesidades del pueblo y actúa en consecuencia. Héctor Álvarez, su capacidad de análisis es impresionante y necesaria en estos tiempos para el país. Bueno, me toca ya definitivamente despedirme de todos ustedes. El próximo lunes no estaré en vivo y directo. Los invito a que se repita este programa porque definitivamente yo voy a casarme el día sábado y el lunes me voy de viaje. Y el próximo lunes 18 de noviembre, día de nuestra excelsa patrona Virgen de Chiquinquirá, por lo tanto, no estaré en vivo y directo ni el lunes 11 ni el lunes 18. Nos vemos el lunes 25. Espero que hasta aquí nuestro programa les haya gustado. Me despido de ustedes. Que Dios los bendiga y bendíganme a mí también por este nuevo camino que he tomado. Gracias a todos. Venezuela ha presentado su candidatura al Consejo Chino para el fomento del comercio internacional para ser la sede de la 19ª Cumbre Empresarial entre China, América Latina y el Caribe en 2026. La propuesta busca fortalecer la cooperación comercial y de inversiones con China, destacando las abundantes materias primas del país que pueden contribuir a la cadena de suministro industrial chino. Venezuela cumple con los protocolos sanitarios requeridos por China para la exportación de productos como camarones, café, aguacates y cacao, lo que abre nuevas oportunidades para la colaboración comercial. La cumbre anual, que se inició en 2007, ha servido como una plataforma clave para el diálogo y el fortalecimiento de los lazos comerciales entre China y América Latina. Visión Global Más Plus fue presentado por Alcaldía Bolivariana del Municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, SEDEBAPPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.